Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar del Hoplias malabaricus de la familia de los Erythrinidae y el nombre común es pez lobo, dientudo, guabina, tararaira o pez tigre, pero también gracias a su amplia distribución en Latinoamérica, dependiendo de la zona en que lo encontremos o en el río en que lo encontremos o en el país en el que no encontremos, lo podemos encontrar como fasaco, tarey, mondiá, tarey, taralala. Realmente hay muchas variedades de nombres comunes dependiendo, como siempre digo, de la zona endémica en la cual lo encontraremos. El descubridor fue Bloch en 1794 y la distribución geográfica, como hemos anunciado anteriormente, lo encontramos en cuencas de América Central y del sur de Sudamérica. Es decir, básicamente lo podemos encontrar desde Costa Rica, México, hasta finalmente el Río de la Plata. Es decir, distribución normalmente zona oriental de Latinoamérica, Venezuela. Pues lo podemos encontrar en Colombia, pero básicamente en las Guayanas, en todo lo que sería el tema de la Amazonía brasileña y en Bolivia. Así que es cierto que en algunas zonas de Perú también lo vamos a encontrar. Los hábitats son zonas lacustres, pero hay que decir que estos animales lo podemos encontrar en aguas poco profundas. Sí que es cierto que son aguas relativamente cálidas, pero también en momentos puntuales y dependiendo del periodo que encontremos del año, lo podemos incluso encontrar en aguas bastante frías. Zonas también cenagosas y con muchísima vegetación de todo tipo. Zonas normalmente sombrías y además cuando son adultos están constantemente, como estamos viendo en el vídeo, en la zona bentónica. La temperatura, como hemos dicho, entre 20 a 26 grados, temperaturas relativamente altas, llegando incluso a los 28 cuando están en temporada caliente Latinoamérica, pero también es cierto que pueden aguantar hasta los 16, 15, 14 grados, entrando en una especie de estado de letargo o invernación. La longitud normalmente dentro de cautividad, dentro del acuario, lo podemos encontrar a unos 40 hasta 65 centímetros, no suele crecer más, pero sí que es cierto que en sus hábitats naturales pueden alcanzar tamaños del metro y pesos de hasta 10 kilos, siendo lo normal en cuanto a peso que no lleguen a los 3,5, 4 kilos, sería lo normal. Hay que decir que el acuario para mantenerlo tenemos que poner mucha atención tanto al ciclado y a la limpieza de la filtración y sí que es cierto que estos animales prefieren grandes zonas de suelo con arena fina y también o fina o limo, y también es importante que pongamos bastantes ramas, bastantes hojas, bastantes plantas flotantes para dar ciertas zonas de oscuridad y que no se vean molestados tampoco por otros peces de fondo, ya que si normalmente son del mismo tamaño no van a ser mordidos ni atacados, pero sí que es cierto que muchas veces se sienten incómodos si por ejemplo están conviviendo con mantas, o perdón, con rayas, sí que los vamos a ver que las rayas pueden molestarlos un poco y se sienten como un poco que dan el coletazo y se van a otra zona. Entonces, son peces que pasan mucho el tiempo en reposo, por lo tanto ponemos mucha atención a que no sean molestados. También es cierto que estos animales en cuanto a acuarios necesitan grandes tamaños, es decir, un pez de 40 centímetros, estamos hablando de acuarios de 500.000 litros para arriba. Son animales que además por temas de convivencia con otros individuos, pues normalmente se suelen poner grupos o parejas de 2 a 5 individuos. Por lo tanto, eso ya te estaríamos hablando de grandes acuarios. Los parámetros pueden aguantar también un amplio rango de pH de entre los 6,0 y los 8,0 dependiendo de la zona y dependiendo también de estas adaptabilidades que hablábamos en cuanto a temperatura y pH, entre otros parámetros que depende de la estación podemos encontrar aguas más alcalinas, aguas más ácidas, aguas con más temperatura, con menos temperatura, con más GH, con menos GH. La alimentación. Este animal es muy interesante por el hecho en sí de que es un depredador carnívoro y siempre que hablamos de depredadores carnívoros, como pueden ser los peces lagartos y todo esto, los típicos pez caimán, etcétera, son animales que
la caza en su dieta, tienen un gran interés a la hora de pues, comerse a los presas, a la hora del amplio abanico también que podemos encontrar dentro de su dieta. En este caso, estos animales pueden tener un apetito muy voraz cuando salen de la temporada de invernación, es decir, en la primavera, y sí que es cierto que consumen mucha cantidad de alimento, por lo tanto también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuando lo vamos a adquirir, que cuando alcanzan tamaños grandes, estos animales requieren de una constante alimentación para poder mantener su dieta. La dieta incluye desde peces hasta anfibios en su medio natural, pasando por insectos que puedan caer en el agua. Pensar que estos son charcas estacionales, por lo tanto en esas charcas también hay mucha vida de animales que pasan, roedores que pueden ir a beber, que caigan en el agua, se ahoguen y también pueden ser consumidos, incluso pequeñas aves. Un amplio abanico además de peces que suelen comer, desde pejerreyes, dentudos, pueden comer camarones, pueden comer, bueno, una amplia variedad de animales que estén nadando, que vayan a beber a esa zona. Además es un depredador que es bastante de instinto, es decir, que a la que más mínima que notan cualquier vibración dentro del agua de algún animal, suelen tener un comportamiento muy violento a la hora de cazar y a la hora de agarrar a la presa. Hablamos de unos peces que además, como estamos viendo ahora mismo, tienen unas mandíbulas, incluso que a mí me recuerdan mucho a un dinosaurio que vivía en los mares que se llamaba Dunkleosteus, que es un pez prehistórico que tenían esas mandíbulas también como muy fuertes y de hueso y me suele recordar muchísimo al Dunkleosteus, pero también me recuerda bastante al celacanto, no sé, estos son cosas mías de apreciaciones, de paralelismos que a veces encuentro en los peces, ¿no? Esa cabeza tan cuadrada, un animal bastante prehistórico a nivel de morfología, con esas placas, con esa boca, con esa mandíbula tan fuerte. La verdad que es muy interesante la morfología de este animal y a su vez también pues todo lo que es el tema del comportamiento a nivel de la violencia con la cual caza, cómo ataca a la presa, cómo genera diferentes emboscadas, etcétera. El temperamento, a pesar de que estamos hablando de varios rasgos que son de depredación, de violencia, etcétera, a nivel tanto hacia el cuidador del mantenimiento dentro del acuario, es un animal bastante sociable en cuanto a grupo. De hecho, en este vídeo lo estamos viendo en convivencia con machos y hembras. Y sí que es cierto que también incluso tienen bastantes, bueno, suelen cuidar bastante el tema de las crías, de la fresa. Entonces, hay que decir fresa. Entonces, hay que decir que suelen cuidar bastante el tema de los huevos, del tema de los alevines y además la reproducción de estos animales también es muy, muy interesante. Pero esto no hay que dejarlo en banda, ya que, por ejemplo, a pesar de que tenga estos comportamientos sociales y de cuidar a la prole, sí que es cierto que se comerá cualquier pez más pequeño que esté conviviendo con ellos. Sí que es cierto que si ponemos peces más grandes, si ponemos peces que naden en la zona alta o en la zona de superficie, no van a atacarles. Solo va a atacar cualquier presa que sea de pequeño tamaño o que tenga un nado de que es errático, que parezca que se esté ahogando. Es un animal que es bentónico, pero a veces, sobre todo cuando son jóvenes, lo encontramos en la zona pelágica. Es un animal de zona bentopelágica. La longevidad entre 8 a 12 años sería lo normal, pero sí que es cierto que estos animales, cuando son adultos y cuando están bien en las grandes cuencas amazónicas, pueden llegar fácilmente a los 20 años de vida. La experiencia para mantenerlos, evidentemente, con estos animales más que nada es el manejo, sobre todo ir con cuidado a la hora de meter la mano, ya que los dedos podrían ser fácilmente confundidos con presas y es un animal que además ya lo vemos que es puro músculo de animal y puede dar rápidamente un coletazo y que nos muerda la mano cuando estemos limpiando el cristal, etcétera. Por lo tanto, siempre que tenemos estos animales, vamos a ir con cuidado en los temas en los momentos en los cuales le damos de comer o hacemos las labores de mantenimiento. El dimorfismo sexual, los machos son más grandes que las hembras y sí que es cierto que yo diría que los machos también, aparte de ser más grandes, tienen una coloración diferente, un gris, las hembras son un poco más verdes. Sí que es cierto que hay algunos matices, pero hay que decir que depende de la zona en la cual la encontremos, no vamos a encontrar a nivel de coloración ningún tipo
diferencia. Más que nada, los machos crecen más que las hembras. Una poderosa dentadura, una poderosa mandíbula y dientes que incluso tiene algunos protodientes en el paladar, por lo tanto no es una mordedura bastante agradable para nadie. Además, estos animales, como suelen vivir en charcas estacionales, pueden en momentos puntuales del año tener muy poca proporción de oxígeno dentro de esos hábitats. Por lo tanto, estos animales están adaptados también a respirar aire cuando las condiciones no son buenas en el agua, pueden salir a la superficie y respirar aire atmosférico. También lo podemos encontrar enterrados en el barro, muy similar al Protopterus, y sí que es cierto que este animal tiene bastante... bueno, se suele utilizar bastante en la caza deportiva, ya que hay bastantes pescadores que les gusta pescarlos, ya sea por la fiereza con la cual coge la presa, ya sea porque al ser un animal muy robusto suele pelear mucho y es difícil sacarlo con la caña. Hay que decir que hay varios motivos a nivel de pesca deportiva que les hacen bastante atractivos en Sudamérica. Además hay bastante turismo para ir a pescar a este animal. El precio cuando son pequeños, cuando son ejemplares de unos 15 centímetros, lo suelen rondar sobre los 30, 40, 50 euros. Y espero que os haya gustado. Ya era hora de volver a las fichas de agua dulce. Hay que decir que la Hoplia malabaricus es una auténtica joya de la naturaleza. Os deseo lo mejor. Si tenéis cualquier comentario, sabéis que los respondo todos. Un like nunca está mal y como siempre digo, os deseo lo mejor. Un saludo y hasta la próxima.